Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os voy a hablar de cómo esa prensa, que no es cortesana, la que no blanquea, nos está trayendo lo que sucede o sucedió de puertas para adentro en la misa funeral de Juan Gómez Acebo, y no solo en esa, sino en la que también hubo posterior al día siguiente, donde coincidieron Felipe, Leticia y Juan Carlos. Una imagen que, como ya sabéis, Leticia no la quiere y seguramente Juan Carlos tampoco. Una foto con su nuera, la verdad es que ya sabemos que son como el agua y el aceite, no se soportan el uno al otro, ya no se esconden desde hace muchísimo tiempo, pero es que Leticia también intenta evitar esa fotografía de hijo y padre o abuelo y nietas, como ya sabéis. Bueno, pues de alguna manera no le ha salido del todo bien. Ella ha intentado evitarlo, sobre todo en esas misas funerales, porque ya sabéis que en las bodas no suele acudir, tampoco se le espera, como en esta última boda de la ahijada de Felipe. Ya veremos en esta próxima que tenemos dentro de pocos días, que es en Grecia. Quién sabe si acude o no acude, yo espero que sí, porque en principio se espera a toda la familia. Pero hablando sobre esos acontecimientos a los que no les queda más remedio que acudir, que son esas misas funerales en la que siempre va. Imagino que porque no está solo la familia, sino hay amigos y otro tipo de cercanía al difunto, y la pudimos ver en esos dos actos. El primero, ya vimos más o menos cómo la prensa intentó blanquearnos ese momento, esa entrada de Felipe y Leticia en la iglesia, diciéndonos que Felipe se había dirigido hacia su padre para saludarlo y que Juan Carlos, muy feliz, le había sonreído casi de oreja a oreja. Yo os traje un vídeo donde se veía claramente que eso no era así. Bien, pues ahora también nos lo cuentan así. La propia Pilar Eire en Lecturas también ha estado revisando todas esas imágenes y, como ella lleva toda su carrera hablando sobre monarquía, pues tiene fuentes directas que le han contado lo que realmente sucedió dentro de esa iglesia. Pero no solo eso, sino lo que sucedió cuando salían, tanto en el funeral de Juan Gómez Acebo como en el funeral que hubo al día siguiente. Leticia, cuando salió de esa iglesia, tanto en un funeral como en otro, iba como si la persiguiera el mismísimo demonio. Bueno, igual para ella, Juan Carlos viene a ser algo parecido. Según cuenta Pilar Eire, salía Felipe y Leticia, como estáis viendo. La cara de Felipe es cuidado, que viene mi padre por detrás. Y la imagen de Juan Carlos es, como bien nos dice Pilar Eire, le decía a su escolta: rápido, rápido, porque quería bajar esas escaleras que difícilmente podía bajarlas a la velocidad que lo hacía su nuera, evidentemente, porque ya sabemos cómo está Juan Carlos de salud, no tuvo esa buena oportunidad para hacerse esa nueva imagen con Felipe, como imagino que recordáis en aquel funeral también de Constantino de Grecia, donde Felipe dejaba que su padre se apoyara en el brazo. Pues quizá después de aquel día, pues Leticia le cantó la caña y le dijo: nunca más, Felipe, nunca más, no quiero esa foto, porque ya sabéis que esa es la línea roja que Leticia no deja que se pase, ya no solo con su marido, sino con sus hijas. De puertas para adentro yo creo que le da un poco igual, porque ya sabemos que hay esas reuniones entre Felipe y Juan Carlos como si no pasara absolutamente nada. Una cosa es que se intente blanquear a Juan Carlos por parte de mucha prensa. Ya sabéis todos lo que yo opino, y mucha gente opina sobre lo que ha hecho en el pasado Juan Carlos. Hay algunos adjetivos que nos traen, por ejemplo, en este artículo de lo que se dice sobre Juan Carlos. Yo os los voy a decir, a ver vosotros qué opináis. Si tenéis algún otro adjetivo, se le dice corrupto, adúltero, comisionista, evasor fiscal, cara dura, entre muchos otros. Claro, a su hijo, a Felipe, también se le ponen otros, como por ejemplo calzonazos, cornudo, consentidor, engañado, pero que sepamos, no corrupto. Quién sabe, igual cuando llegue a la edad de su padre, pues nos enteramos de algunas cosas que quizá no tendría que haber hecho. El caso es que da la sensación que no se parece a su padre en ese sentido. Leticia lo hace, como dicen ellos, tocar de pies en el suelo, y le advierte que España no soportaría que él hiciera lo mismo. Aunque sí que es verdad que yo creo que nos roban de otras maneras, como por ejemplo esos avioncitos que los usan hasta para ir a comprar el pan. En ese funeral, Leticia estuvo bastante tensa. De hecho, yo en ese vídeo os lo expliqué y lo pudimos ver. Cómo iba de un lado para otro, que no sabía muy bien dónde colocarse, siempre y cuando fuera lejos de su suegro. Incluso lo que buscaba era no encontrarse muy cerca de él.
y lo que hizo fue agarrarse al brazo de Felipe como si fuera una garrapata, algo que no solemos ver habitualmente porque cuando los vemos solos van bastante separados. Imagino que recordáis todas esas imágenes en las que los hemos visto ir a cine o ir a cenar y no le coge del brazo en ningún momento. Pero claro, ahí sí, porque es como que lo tiene que tener controlado. Cuando salieron de esa misa, pues iba casi como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en las pruebas de atletismo. Descrito también así por Pilar Eyre, dice que parece una escena de Casa en Llamas. Y os cito textualmente: no es cierto que en el interior de la iglesia Felipe saludara cariñosamente a su padre. Un asistente a esa misa le dijo a la propia Pilar Eyre: si bien Juan Carlos parecía tener intención de saludar a su hijo y se había incluso levantado para hacerlo, Felipe y Leticia pasaron frente a él como si no lo vieran, para abrazar a un hermano del difunto, o sea, uno de los primos de Felipe, con mucho afecto. Eso es lo que seguramente le hubiera gustado a Juan Carlos que sucediera con él, pero como ya visteis en aquel vídeo, no sucedió. Algo que en toda la prensa están diciendo que sí. Juan Carlos se quedó cariacontecido y decepcionado. Luego está la versión oficial, ese cuento chino que siempre nos quieren contar, que algunos se creen, pero la gran mayoría ya no nos creemos. Y lo cierto es que no se miraron ni a la cara. Felipe y Leticia salieron además de esa misa con bastante prisa y, según nos dice también Pilar Eyre, a la entrada saludó a los hermanos del difunto de la misma manera que se conversa con personas que apenas conoces, y después fueron los primeros en salir, sin que nadie los despidiera en la puerta. Únicamente dos señores les tendían una mano que Leticia y Felipe era evidente que no sabían quiénes eran. Felipe pareció sentirse molesto por tenerse que irse así, deprisa y corriendo, a la carrera, e incluso se volvió para esperar a sus padres o a sus hermanas. Pero Leticia le puso la mano en la espalda y lo dirigió muy sutilmente hacia el coche. Claro, como para que no nos demos cuenta, pero ya sabéis que hay vídeos desde diferentes ángulos en los que se puede captar perfectamente. De hecho, yo en aquel vídeo que os traje, que os traía un pequeño fragmento, se veía claramente cómo era así. Al cabo de unos segundos salieron, intentando también bastante rápido, el resto de invitados. Por ejemplo, Juan Carlos, que iba a la cabeza, el primero, iba abriéndose paso con toda la rapidez que él podía, con la esperanza de poder llegar al lado de su hijo, algo que, como ya os he dicho, imposible. Incluso iban tan rápido que doña Sofía casi se cae en un escaloncito que había en la entrada de esa iglesia. Estuvo a punto de caerse al suelo. Juan Carlos incluso le dirigió unas palabras bastante malhumorado, como ya estamos acostumbrados desgraciadamente. Le hizo incluso un movimiento de manos que Sofía acabó agachando la cabeza, y Juan Carlos se subió al coche sin mirar a nadie porque estaba bastante enfadado porque no consiguió lo que él quería, que era esa foto con su hijo. Después también salía la infanta Margarita, que también estuvo a punto de caer en plena calle, Juan Carlos discutiendo con su mujer, y esa tensión fue causada principalmente porque Leticia quiere evitar a toda costa esa fotografía entre padre e hijo, que yo no llego a entender qué problema hay que haya una fotografía así cuando todos también nos intentan hacer ver que hay ese acercamiento entre toda la familia. Y ya no es que nos lo intenten hacer ver, lo hemos visto con Cristina y Felipe en aquel coche, en aquella boda. Espero que me dejéis vuestros comentarios, vuestros me gustas, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.